Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Clodoveo Astudillo, miembro de la Academia Nacional de Historia, militante de izquierda, sociólogo académico, ha tenido la gentileza nuevamente de conversar con nosotros para continuar haciendo algunas referencias a la historia de la izquierda en el Ecuador y del movimiento obrero, incluyendo el tema de la intervención, de la infiltración de potencias extranjeras para manipular la acción política y la conciencia ciudadanas. Muchísimas gracias, Clodoveo, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias y una vez más en esta temática tan interesante para la historia nacional, para el desarrollo del movimiento político de la izquierda ecuatoriana, especialmente de las corrientes socialista y comunista que tuvo un augurio pues con la fundación del Partido Socialista y que tuvo importantes repercusiones en la vida nacional. Empecemos por, históricamente, cronológicamente, por cuál fue el impacto, inclusive antes de formarse, para la definición del golpe de Estado de la Revolución Juliana. Bueno, indudablemente que formado ya los núcleos socialistas, comunistas, en casi en las principales provincias de del Ecuador, Pichincha, Guayas, Loja, Azuay y las provincias más cercanas a la capital. Con esa confluencia de ideas y con la premura que había por darle alguna dirección política a los acontecimientos que ya eran graves por motivo pues del descalabro que habían ocurrido que habían dado lugar a que estos gobiernos plutocráticos que existían que venían gobernando desde la muerte y desde el asesinato de Eloy Alfaro y con la presencia ya pues también de un nuevo gobierno de a partir de la Revolución Juliana. Bueno, de hecho, pues se activan y se crean condiciones interesantes para que esta nueva fuerza política nacional vaya configurándose política y orgánicamente con importantes repercusiones para la vida nacional. Recordemos que el objetivo con el que se funda el Partido Socialista en mayo de 1926 tiene en primer lugar difundir los postulados teóricos, políticos, socialistas y comunistas. Luego, pues, para poder que esos postulados tengan una encarnación en la clase obrera, en los campesinos, organizar al pueblo y a los trabajadores de nuestro país. Y finalmente, robustecer a esta nueva organización política, el Partido Socialista. Esos eran los tres mandatos Oye, del Congreso. marca muchísimo la constitución orgánica de las distintas expresiones de la izquierda ecuatoriana, el que siempre estuvo movido por la práctica, ¿no? Por la incidencia en la política ecuatoriana y no por un tema de revolucionarios de cafetín, no por un tema teórico, no por un tema académico, ¿no? Siempre fue la transformación del país. Eso fue lo que movió Partido Socialista, Partido Comunista, Vanguardia Socialista y luego ya inclusive en las siguientes décadas. Esa fue la motivación para la constitución de nuevas formaciones políticas, ¿no? Claro, es que la estructura económica y social del país así lo exigía. La producción cacaotera había creado una importante base de asalariados agrícolas en la costa, con la ampliación de los ferrocarriles, una clase obrera en los ferrocarriles, con las industrias que ya se iban formando en todo el país, ¿no? Que no eran grandes industrias, pero ya importantes para el desarrollo económico y social del Ecuador. También la minería, en el caso de nuestra provincia, la provincia del Oro, esa gran producción minera de la South American Development Company, también los intentos de tener una industria petrolera. Todo eso, pues, demandaba que se dé una respuesta a las condiciones
y a las difíciles condiciones de vida de esos trabajadores, ¿no? Que pese que se habían dictado leyes de 8 horas, que habían algunas regulaciones para el trabajo, pero en realidad, pues esas eran regulaciones que estaban en el papel. Y la masa indígena, pues sometida a las penurias de siempre, ¿no? Explotación, miseria, analfabetismo, violencia. ¿Y qué decir, pues, del papel de las mujeres? Pues nuestras mujeres, a pesar de que ya habían ganado algunos derechos, algunas conquistas con la Revolución Liberal, pero seguían siendo sometidas. Recordemos que el Código Civil no les daba ninguna garantía ni siquiera a las esposas. El marido firmaba por ellas. Y cuando quedaban viudas, tenían que buscar marido o les ponían un tío o un hermano de la viuda para que administre los bienes. Entonces, todas esas condiciones eran, exigían pues un nuevo marco jurídico, político, que ampare a estas masas desposeídas, explotadas y miserables, ¿no? Que tenía el Ecuador. Entonces, en ese campo, pues, ya cuando en la sesión anterior hablábamos, por ejemplo, del papel que juega el periódico La Antorcha, ¿no? Pero no es solamente La Antorcha, sino que hay una cantidad de periódicos que van a surgir a lo ancho del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los periódicos La Antorcha, ya el Partido Socialista ya tiene un diario, Era un hay diario, también o sea, pusieron un diario un de diario, salida imagínense cotidiana, eso, vaya, ¿verdad? este es un esfuerzo Ese enorme. era, ese era un paso gigante, ¿no? El periódico La Tierra, posteriormente hay un periódico El Comunista. ¿Cuándo se funda el diario? ¿De cuándo a cuándo funciona ese diario? ¿Cómo se llamaba? Creo que era El Día, me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero había un diario del partido. No era La Tierra, que hasta ahora el Partido Socialista lo vuelve a sacar, ¿no era La Y Tierra? me parece que La Tierra era, ¿no? Sí, La Tierra era, ¿no? Era un diario, ¿no? Entonces, esto requería, en primer lugar, un gran esfuerzo editorial para sacar un diario, ¿no? Pese a que siempre los diarios eran pequeños. Y a lo largo y ancho del país, cuando nosotros hemos estudiado, por ejemplo, hay una eclosión de periódicos que surgen en distintas ciudades del país. ¿Tú Por conoces, ejemplo, aparte de la incidencia a través de estos medios de comunicación en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento poblacional, tú conoces la incidencia de, tal vez a nivel de miembros del partido en la Revolución Juliana y en el gobierno de Isidro Ayora, tomando en cuenta que Ricardo Paredes era muy cercano a Isidro Ayora? bueno, hay alguna incidencia. Pero recordemos que fue un movimiento de los militares jóvenes, ¿no? Con una intelectualidad. Lo escuchaba ayer en la conferencia al compañero Juan Pacimiño, historiador de renombre. Él hablaba pues de un nuevo periodo histórico para el país. Yo creo que en algunas medidas, en otras se ha hecho una caracterización, ¿no? Que en América Latina estaba fluyendo un periodo de posiciones democrático-revolucionarias, ¿no? De varios sectores, ¿no? Porque no solamente eran de pensamiento socialista. De hecho, América Latina y el Ecuador sustancialmente requerían una modernización, un cambio de régimen y de modelos de Estado. Y la Revolución Juliana creó en gran medida y también elevó la conciencia y la esperanza de que esa revolución cree transformaciones que vayan en mejora de los sectores populares. Inclusive se dictaron una cantidad de leyes en beneficio a los trabajadores, ¿no? Entonces, todo eso en un primer periodo, aunque también hubieron algunas cosas que comenzaron a rayar hasta en el ridículo, porque, bueno, los militares pues, no tenían una sólida formación. Por ejemplo, Y por ejemplo, se comenzaron a prohibir la pelea de gallos, por ejemplo. Se quiso imponer un trabajo voluntario que tampoco, que ya la experiencia era que era un trabajo gratuito, que terminaba siendo trabajadores sin pago alguno, cuando esa no era a la modernización y a la mejora de los
caminos vecinales, de las carreteras, de los servicios. No se la podía hacer sino con una estructura consolidada del Estado y con aparatos que permitan, pues, como ya se lo había hecho en Europa, como ya lo estaba haciendo la Revolución Socialista en la Unión Soviética, ¿no? Esas cosas no se vislumbraban de parte. Yo creo que, en definitiva, pues, a pesar de que no es que la Revolución Juliana sea una lucha de una región contra otra, pero en realidad, pues, en fin de cuentas, fue se buscó una nueva correlación de fuerzas entre la burguesía de la sierra y la burguesía de la costa, porque la costa ya se había apoderado con los gobiernos plutocráticos del país, lo había endeudado al Estado, y todos mangoneaban al Estado en su propio beneficio, pero mayoritariamente era esa burguesía agroexportadora y ahora bancaria y terrateniente de la costa la que se había beneficiado, ¿no? Entonces, Era, había que... era, era, a pesar de que algunos de los integrantes, sobre todo de las primeras juntas militares del proceso mismo del golpe de Estado en julio del 1925, y tuvieron algún acercamiento inclusive al fascismo, cierta simpatía absolutamente despistada, ¿no? Es decir, no hay una ubicación propiamente fascista, sino en términos de una tercera vía anticapitalista. Algunos de ellos creo que tuvieron vinculación con asesores italianos y alemanes, otros inclusive estuvieron en misiones diplomáticas en Italia en esos años, pero hubieron también militares que se hicieron socialistas, ¿no? El más conocido, Luis Larrea Alba, que en el 31 toma el poder. Sí, bueno, todo eso en ese marco de esas luchas interclasistas de la burguesía, sierra y costa, hay también, recordemos, un panorama internacional que se va poniendo difícil, porque ya hay brotes importantes de fascismo, de regímenes fascistas, de proyectos fascistas. Y en el Ecuador habían comunidades italianas, alemanas, que entraron también en operaciones, porque se buscaba, inclusive en algunos casos, por ejemplo, hay una publicación que ha hecho la Academia de la Lengua Ecuatoriana sobre todo el proyecto antifascista que desarrollaron la intelectualidad ecuatoriana en la década del 30, ¿no? Y ahí lo revisé Esto de la Academia de Historia, dices. no, de la Academia de la Lengua. Ah, de la lengua. Sí, vale la pena que te metas a ese correos y hay un trabajo de un español de 60 páginas maravilloso que hace un desmenuzamiento de cómo funcionan esas logias italianas, alemanas, y cómo se hacen actos inclusive públicos de glorificación a Hitler. Y la embajada alemana, pues también estaba actuando con esas prerrogativas ya de, porque el proyecto fascista fue un proyecto de la gran burguesía financiera de Alemania, pues no es que salió de un loco, como se nos hace creer, de que Y fue Hitler. apoyada por bancos ingleses y gringos, Claro, además, ¿no? claro, 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 y que habían participado en la contrarrevolución y en la guerra civil contra Rusia, contra la Rusia de, de Lenin y luego de Stalin, pues, ¿no? Bueno, y Entonces, ahora que mencionas ya los años 30, permíteme que ponga una nota al pie de página para nuestra audiencia. En el Ecuador hubo también posiciones antijudías, no antisemitas, ahora se quiere utilizar mucho esa situación cuando son los propios judíos los que están asesinando palestinos, que son semitas, entonces hay que ser muy cuidadosos con esa terminología. Y fue la izquierda, gente como Nela Martínez, como Ricardo Paredes, Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, los que estuvieron directamente involucrados en comités de rescate y de financiación de traerse familias judías cuya vida estaba siendo amenazada, traérselo al Ecuador, ¿no? En los años 30, en los años 40, y contó con la feroz oposición del gobierno ya constituido de Arroyo del Río y sobre todo de su canciller Julio Tobar Donoso, ¿no? sí, bueno, entonces, por ejemplo, Creo que vale yo, la pena mencionarlo porque después de esa comunidad judía
ha sido tremendamente ingrata y más bien ha estado apoyando las posiciones más represivas, ¿no? Acordémonos de Rangasid y bueno, el papel ahora que tiene con toda la situación de represión a la izquierda latinoamericana a través de Pegasus y de todos los contactos con el Mossad y el papel terrible que ocupan en la reacción mundial, ¿no? Bueno, yo antes de, estaba haciendo una referencia a eso, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera también señalar que junto a a la prensa, la volante que se usaba mucho, los comunicados de los dirigentes socialistas, ya también había una buena influencia porque en las universidades, profesores universitarios que trabajaron especialmente en la Universidad Central, que era el foco, pues prácticamente de, de desarrollo del pensamiento de la izquierda revolucionaria en el Ecuador. Y también la literatura que se usó profusamente para darle una nueva visión a la real y una nueva lectura de la realidad. Y no solamente la literatura, sino todo el arte, la pintura, nuestros pintores. Es decir, hubo una eclosión de realismo social que ya también había, en la que habían participado algunos intelectuales liberales como Pío Jaramillo Alvarado, por ejemplo, ¿no? Entonces también tomemos en cuenta que también con la fundación del Partido Socialista y con sus luchas políticas van a haber ya también parlamentarios, pues, en el Congreso ecuatoriano. Entonces ya hay también una lucha política y una acción parlamentaria socialista y comunista. Eso, de esos vamos a ver que la mayor parte de los fundadores tienen una importante y como decimos, ¿no? Que no eran dirigentes de cafetín, pues, sino que eran dirigentes que se dedicaron a organizar al partido en las diferentes regiones. El mismo Partido Socialista lo había enviado a Ricardo Paredes para que vaya a consolidar la organización en Guayaquil. Estuvo algunos días, algún tiempo ahí y que tuvo que, inclusive fue perseguido y tuvo que ser rescatado de Guayaquil para volver a Quito porque peligraba su vida. Es decir, porque también ¿Fue decía, perseguido por el gobierno de la Revolución Juliana o por los empresarios? bueno, por los gobiernos, porque el propio Isidro Ayora hizo represiones a dirigentes, ¿no? Ujú. Porque había una presión, pues, de la embajada norteamericana y además a eso sumemos el panorama internacional, lo que estaba pasando, la guerra civil en España, pues, Ya, también. eso ya es en los años 30, ¿no? A ver, Claro, ya yo quisiera poner una nota que me parece que caracteriza mucho a la izquierda de ese momento. Por cierto, una izquierda muy ortodoxa en términos de la organización popular, el apego a los intereses obreros, campesinos, la cuestión de clase, muy, muy importante, la cuestión antiimperialista, muy sintonizada con las luchas mundiales, incluyendo estas solidaridades, ¿no? Pero yo creo que es también importante ubicar que toda esa intelectualidad a la que hacía referencia Clodoveo hace un momentito, también logró involucrar una serie de luchas simbólicas muy puntuales, pero de mucha convocatoria, como fue la participación de toda la intelectualidad izquierda progresista en una gran campaña para elegir a la señorita Ecuador, Sarita Chacón. No sé si quieres Ah, sí, comentarnos Sarita de eso. Chacón. Sí, bueno, es todos esos factores, ¿no? Que, porque la gente de izquierda, pues, gente culta, ¿no? Gente interesante, profesionales, ¿no? En su gran mayoría, usaron todos los mecanismos posibles, legales e ilegales, ¿no? Para poder organizar a los trabajadores, a los campesinos, en el marco de una confrontación de clases, ¿no? Muy, Ujú. muy dura, pues, ¿no?
Bueno, y era en los mismos años, en 1929, en que estaban luchando y con amenazas y en algunos casos pérdidas de vida en los Guasipungos de Cayambe, pues también estaban apoyando en Guayaquil la elección de una candidata plebeya a ser señorita Ecuador, un concurso de belleza que había sido capturado por las oligarquías, ¿no? Con un tema así aristocratizante, empezó a convertirse en un elemento de movilización y reivindicación plebeya que logró sintonizar buena parte de sectores a los que la lucha directa, digamos, más vinculada a los intereses de clase era ajena, pero que sin embargo ubicaban de una manera muy sentida, ¿no es cierto?, esta reivindicación plebeya frente al elitismo y al clasismo de parte de las oligarquías, ¿no? Claro, pero recordemos que también no era un ambiente favorable para para las ideas en cuanto al dominio ideológico que tenía la iglesia y que tenía la derecha sobre la población, pues, ¿no? Decía Nela Martínez cuando la entrevistaban, hay un libro que cuenta su vida, decía, pues, bueno, cuando ella se declaró comunista en Ambato, era la única comunista y decía, bueno, si ser liberal ya era una, una afrenta para la sociedad, ya comunista casi era igualado a un crimen. Entonces, Y el peor ambiente, mujer. peor mujer, pues no, bueno, si ya al hombre se lo fustigaba muchísimo, las gentes de izquierda sufrían exclusiones, agresiones físicas. Los periódicos mismos que se publicaban sufrían permanentemente boicots, hasta dinamitazos para suprimir sus ediciones. Por ejemplo, aquí en la provincia del Oro hubo un periódico, Construcción, del Consejo Socialista, cantonal socialista en Zaruma, que irradiaba a Santa Rosa, y se les golpeó a sus integrantes y terminó entrando a robarse la imprenta para que termine la publicación. Bueno, Bueno, así hay que ocurría. recordar que para los años 30 también bueno, habían varias formaciones de extrema derecha, ¿no? La una es la Compactación Obrera Nacional, que parece ser que era la continuación de aquellas bandas organizadas muy infiltradas por la pesquisa que cometieron el tremendo asesinato de los Alfaro. Pero también vinculados a centros de obreros católicos que después, que después constituirían la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, la CEDO, presidida por el hermano de Velasco Ibarra en 1938. Pero por otro lado teníamos también las primeras formaciones fascistas, más vinculadas a la experiencia española, al tema de la Falange, a Primo de Rivera, y el caso específico de Arne, ¿no? Que tenía su expresión también en varios intelectuales hispanistas ecuatorianos. Bueno, ese primer, esa primera tarea de de los socialistas y comunistas, como que tuvo sus resultados y que encarnó en la formación de algunas organizaciones gremiales, de trabajadores, de campesinos, de intelectuales en todo el país y que permitieron pues que haya un renacer de la cultura y de la conducción también educativa, ¿no? Es una lucha, pero palmo a palmo contra las ideas retrógradas y contra las posiciones, contra el laicismo, contra la educación pública, contra el robustecimiento pues de entidades estatales que permitían nuevos avances para el desarrollo social y económico e integrar a nuevas capas de la población a algunos derechos que habían sido de goce exclusivamente de los sectores más enriquecidos y pudientes, ¿no? Entonces, vivo lo que también hay que considerar que este tercer factor, esta tercera gran misión que se propuso el Partido Socialista, era robustecer su organización como partido, tuvo un escollo muy grande cuando prácticamente se dividieron
Se dividió el Partido Socialista en dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esas fueron años desde el 26 hasta el 32, diríamos, en que prácticamente se dividen en dos partidos. También una lucha interna. Eso se lo refleja en las realizaciones de las convenciones nacionales que hace el partido y se va a agudizar cuando el compañero Paredes, Ricardo Paredes, pues viaja a la Unión Soviética, viaja a Rusia, a Moscú, permanece durante 8 meses allá, donde tiene una importante papel en las reuniones de la Internacional Comunista, esclareciendo pues y enfrentándose ideológicamente a las posiciones más sectarias. Recordemos también, Remito a nuestra audiencia la conversación que acabamos de tener también con Javier Garaycoa sobre las tesis específicas que levantó Ricardo Paredes con mucho coraje, con mucha independencia y creatividad allá en Moscú. claro, y, pero yo creo que también allí se permearon posiciones muy sectarias. Leyendo el libro de Eduardo Paredes Ruiz, nieto de Ricardo Paredes Romero, que hace un ensayo bibliográfico sobre el fundador del Partido Comunista Ecuatoriano, Ricardo Paredes Romero. Por ejemplo, de hecho, pues las posiciones marxistas en el Partido Socialista eran minoritarias, eran las más representativas, las que tenían más fuerza, las que reclamaban educación gratuita, las que reclamaban y ponían en orden del día la repartición de la tierra para el que la trabaja. Pero decir en ese tiempo, hasta ahora mismo, que la tierra debe ser para el que la trabaja, pues era una afrenta terrible para la clase terrateniente. Y esa clase terrateniente no iba a dar paso tan sencillamente a esa repartición, porque nunca se lo ha conseguido, sino a partir de una revolución social, pues, ¿no? Entonces, esas tesis que tampoco eran compartidas por muchísimos, por la mayoría de los miembros del Partido Socialista. El propio Eduardo Paredes dice que en la información que detalla él, dice más o menos había en el país unos mil y pico, 1.100 militantes del Partido Socialista, pero esos 1.100 eran 100 comunistas y los 1.000 eran de varias tendencias. Entonces, eso pesó, pues, ¿no? Había, claro, en las discusiones y en las propuestas en beneficio de los trabajadores, de los campesinos, de las capas medias y empobrecidas del Ecuador, las propuestas programáticas, ideológicas, es- se expresaban en función de esos intereses, pero que no era también del interés de la mayoría de los militantes del propio partido socialista. Ellos decían, estamos queriendo adelantarnos, no es posible hacer esas reivindicaciones. Claro, la muletilla era que no podemos ser subsidiaria ni tener como mandante a la Internacional Comunista. Ellos nos están mandando un programa que no esboza nuestra realidad. Eso es lo que decían. Pero en realidad ellos no estaban de acuerdo con que haya un internacionalismo proletario. Ellos no estaban pensando en un proceso revolucionario como un proceso de la revolución mundial cómo se planteaba en esa época, porque se sabía que la única manera de que se consolide un Estado soviético, un Estado de obreros y de campesinos, era que haya también una correlación de fuerzas a nivel internacional favorable, que se vaya construyendo para que la reacción imperial no se atreva a una nueva intervención, porque ¿Cuál, estaba en... cuál fue entre estas distintas tendencias no comunistas, socialistas, reformistas, revolucionarias también, pero no comunistas?
¿Cuál fue el papel de la influencia de la acción popular revolucionaria americana de Víctor Raúl Aya de la Torre? Y por otro lado, ¿cuál fue el papel, la influencia de alguien tan cercano como José Carlos Mariátegui en la izquierda marxista naciente en el Ecuador? No, Ricardo Paredes, cuando hace su intervención en la Internacional Comunista, defendiendo que hay países coloniales, semicoloniales y dependientes, y estableciendo que el Ecuador es un país dependiente, porque aquí no se había consolidado una intervención imperialista, apenas si había muy pocas empresas con capital extranjero, pero de hecho también no había un proletariado industrial suficientemente numeroso. Lo que más había eran asalariados agrícolas, tanto en la sierra como en la costa, porque recuerden que más del 70% de la población vivía en el medio rural. Entonces, de hecho, pues las condiciones de proletarización de los asalariados era muy difícil. Yo que he trabajado en el movimiento sindical, me topaba que en la década del 70, 80 todavía había, lo que primaban eran posiciones gremiales. Bueno, mi sindicato, mi contrato colectivo, ya que en esa época ya habían contratos colectivos y no quiero nada más de saber de la política. Y algunos, pues, muy orientados por la iglesia, porque los que estaban en la ciudad eran de extracción campesina, vivían en la ciudad de Quito, vivían en la ciudad de Guayaquil, pero la mayoría eran de extracción campesina. Entonces, recordemos que allí hay una ideología, pues, y una ideología controlada y dirigida por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esas complicaciones fueron, claro, la capa intelectual muy pequeña en el Ecuador no tenía una trascendencia en la medida que eran los que hacían opinión pública. Permítame cuento una anécdota personal. Yo también trabajé tanto en el medio rural con comunidades campesinas como con sindicatos urbanos. Y me extrañó muchísimo, esto ya estoy hablando de principios de los 80, ¿no? Que hasta principios de los 80 la relación, la forma como subjetivamente asumía un trabajador urbano el ser postulado, por ejemplo, para un cargo de secretario de actas en un sindicato, era exactamente la misma que tenía un campesino, un poblador, de ser designado para ser prioste en una fiesta, por ejemplo, del Pase del Niño, en una fiesta de Corpus Christi, en una toma de plaza, ¿no? Es decir, lo cual muestra que esa matriz católica estuvo presente, inclusive más allá de la adscripción socialista y hasta marxista que pueda tener estos sindicatos obreros, en los hechos, la forma como se procesaba el asunto no podía escapar de esas raíces católicas, ¿no? Ahora, y miren, ahora que he realizado unas biografías que estoy terminando, encontramos que importantes dirigentes de los trabajadores, algunos a lo mucho firmaban, no sabían ni leer ni escribir. Un compañero que llegó a ser presidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, dirigente de una central sindical, fue alfabetizado por algunos compañeros en la década del 70 acá. Entonces, imagínense, ahora se formaba un sindicato, el que tenía alguna facilidad de palabra, el que tenía alguna, por lo menos primaria, ya podría ser parte del sindicato. Y se buscaba, claro, un secretario de actas que domine por lo menos la escritura, que sepa llevar un acta, que se pueda tomar notas. Eso era una situación muy complicada. Entonces, recordemos que el ambiente, el Ecuador era un país muy con bajo nivel de instrucción. Entonces, se hacía, se hacía pirotecnia, digamos, social, para poder construir una propuesta pues, que obedecía
a una situación de un país capitalista desarrollado. Pues recuerden que Marx, cuando hacía alguna hipótesis de cuál sería el país donde se produjera una revolución, él decía tiene que ser en el país más adelantado del capitalismo, ese tiene que ser Alemania. No se imaginó que iba a ser Rusia el primer país que tenga un gobierno socialista. Entonces, todas esas condiciones, también eran las que bogaban en contra de una consolidación de un proyecto socialista. Y creaban contradicciones. Pero además, pues, si esta camada de intelectuales que habían organizado el Partido Socialista, entre esos el propio hermano de Ricardo Paredes, Ángel Modesto. Ángel Modesto Paredes, bueno, ellos pues querían tener una ubicación política y social, como a la final la consiguieron. Y miren ustedes que cuando Ricardo Paredes es candidato a la presidencia de la República, se hace la elección y vamos a encontrar que en esa elección, ya dividido los candidatos del Partido Socialista y del Partido Comunista, pues vamos a ver que los resultados, por ejemplo, en 1933, vale la pena ahí, por ejemplo, tomar todo el programa que plantea Ricardo Paredes, que es un programa, que es un manifiesto, diríamos, para un Ecuador que todavía no estaba consolidado, ni como industrial, sino un país atrasado, sumamente atrasado. Claro, hacía una gran agitación política Ricardo Paredes al denunciar el talante de Velasco Ibarra, que fue el que ganó las elecciones, que Eso obtuvo fue en el el treinta y 80, cinco, ¿no? Mil novecientos en treinta y el cinco. 33, Ah, en, treinta y mil no- tres, ya. en 1933, que obtiene el 80% de la votación. Dice, este es un candidato vinculado al capital inglés, a los explotadores. Colón Eloy Alfaro, que es el candidato de los liberales, de los ganomonales y capitalistas costeños, pero apenas obtiene 934 votos. Mientras que el candidato del Partido Socialista, Carlos Zambrano, obtiene 11.028 votos, el 17% de los votos. En tanto que Ricardo Paredes, que fue el candidato de, del Partido Comunista, obtiene 696 votos, el 1%. Entonces, yo creo que por ejemplo, esta elección sí refleja la necesidad de que, a pesar de las contradicciones que habían en el seno de ese Partido Socialista, debieron mantener unidad, porque un partido marxista, en el estricto sentido de la palabra, todavía no era posible a la realidad socioeconómica del Ecuador. Eso lo dice, aquí dicen los números. Los números hablan por sí solos, no por nuestra voluntad. Ahora, Hubiésemos querido que sea diferente, ¿no? muy notorio que el hijo de don Eloy Alfaro, Colón Eloy Alfaro, haya tenido muchísimos menos votos que el candidato socialista, ¿no? Zambrano. Claro, y apenas unos pocos votos más que Ricardo Paredes, Ujú. porque Ricardo Paredes, como digo, tiene 696 votos y Colón Novecientos. Serrano, pues, y Colón Eloy Alfaro tiene 934 votos, es decir, 200 votos más. ¿Y con qué nombre, no? ¿Y con qué presencia? Bueno, pero lo importante es que ya el Partido Socialista se ubica en el segundo puesto, o sea, es una alternativa de poder, pues ya, con 17% es una alternativa de poder para futuras elecciones, ¿no?
Pero entonces yo creo que un poco a los socialistas que han reivindicado que ellos tienen la razón en la fundación del Partido Socialista y que los comunistas han sido los extremistas. Un poco, yo creo que la influencia de la Internacional Comunista, esa pelea que hubo, pues no, con la socialdemocracia, fue un evento traumático para la izquierda revolucionaria en Europa, pero que no debió haberse reflejado acá, porque la lucha era antifeudal en el Ecuador. Era antifeudal, porque todavía había un feudalismo con mucha consistencia en el Bueno, el Ecuador. propio Ricardo Paredes negaba, ¿no? Al hablar de capitalismo dependiente, hacía una caracterización de la formación social ecuatoriana distinta al tema del semifeudalismo y de semicolonial. Claro, y también expresaba que era necesario un gran periodo de transición para que algún momento se piense en un tipo de revolución socialista. Por eso es que el Partido Comunista desde siempre, desde que ya pisó sobre los pies sobre la tierra, habla de un proceso nacional liberador o de una revolución nacional democrática. Es decir, estamos hablando de un proceso de democratización de la vida nacional, Ahora, yo de creo una que es ampliación de importante derechos democráticos. ubicar que a pesar del estigma, de la discriminación, de la represión, de la persecución que sufrió la izquierda en esos años, había un halo de mucho prestigio, ¿no? A pesar de ser el tema transgresor y todo, recordemos que durante los años 30 varios mandatarios, algunos abiertamente, honestamente, otros jugando con la ambigüedad de la propaganda política, estuvieron coqueteando con el socialismo. Habríamos hablado de Luis Larrea, pero también de Federico Páez, pero también de Antonio Pons, pero también de Alberto Enríquez Gallo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la presencia de las ideas de izquierda iban más allá de los meros votos, estaba teniendo un impacto muy importante en el ambiente cultural, en el ambiente político ideológico ecuatoriano. Claro, una, como yo soy sociólogo y se estudia la sociología urbana, ¿no? La sociología rural, para la década del 30 las ciudades ecuatorianas eran ciudades muy, muy pequeñas. Quito era una ciudad con alguna estructura citadina. Las sierras, bueno, tenían un andamiaje habitacional construido desde la época colonial y con algunas residencias de algún tipo acomodadas, pero con pésimos servicios. No tenían canalización, no tenían agua potable. Sí, la modernidad no había llegado. La propia burguesía era una burguesía más de carácter mercantil y muchos miembros de la burguesía habían sido o eran parte de las familias terratenientes. Es decir, yo diría que el grueso de la burguesía ecuatoriana asume un desarrollo capitalista mediante la vía Juncker, la vía alemana, es decir, la transformación de los terratenientes en capitalistas, con toda una secuela, pues, conservando al Espíritu Santo por encima de todo, pues no, y a la iglesia como su guía espiritual. Y, s- y muy pocos sectores capitalistas de la costa, la vía, la vía Farmer, la vía norteamericana, que es la vía de las granjas y de la modernización que parte de cero, pues no, pero eso, muy poco. Pero en realidad, nuestros capitalistas eran muy reaccionarios, pues. Ahora, en ese contexto, vamos ubicándonos en los años 30. Ya hemos hecho un ir y venir diacrónico sobre la caracterización de la izquierda y de la sociedad ecuatoriana en estas décadas, pero concentrándonos un poquito en los años 30. La agudización de las tensiones dentro del bloque dominante, del bloque de poder, marcó inclusive una guerra civil, aunque breve, la Guerra de los 4 días, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue, cómo se iban perfilando las alianzas sociales, la táctica política de las dos formaciones principales de la izquierda en ese momento, en el contexto de esta pugna entre las fracciones dominantes, digamos, de poder a nivel nacional. Bueno, yo creo que una de las cosas que
evidencia la historia de esa época es que las facciones socialista y comunista, a pesar de que se vieron en dos partidos, mantuvieron una unidad de acción en la lucha por la conquista de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, toda la lucha que se desplegó para para que lleguemos a dictarse el Código del Trabajo. Toda esa lucha que terminó pues de publicarse y de editarse en el gobierno de Alberto Enríquez Gallo fue una obra de socialistas y de comunistas. Los socialistas que aprovecharon, porque estuvieron algunos socialistas en algunas instancias de los gobiernos, porque en los gobiernos que se sucedieron en la década del 30 hubieron ministros socialistas, ministros en el sector educativo, en el ministro, en las instancias de trabajo, y ahí las, se fueron elaborando las propuestas que conformaron el Código del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Y en las otras demandas, lo mismo en la consolidación de la caja de pensiones y la seguridad social, Aunque el tema también. de la seguridad social más bien tuvo una iniciativa de origen católico, ¿no? Y una adscripción a la idea tanto de Primo de Rivera en España como de Bismarck en Alemania, como fundadoras de la idea. Claro, es decir, era un proyecto de modernización también capitalista, pero también en la lucha de los trabajadores, ¿no? Y lo mismo en la creación de los hospitales, en la defensa de la educación laica. Los, los, la mayoría de los ministros de educación de la época, la mayoría fueron socialistas. La mayoría fueron socialistas, porque Emilio Scategui se convirtió en el pedagogo de la sociedad ecuatoriana durante décadas. Alcanzó un gran prestigio y es uno de los fundadores del Partido Socialista. Y lo mismo, pues, como también algunos socialistas eran profesores de la Universidad Central, dirigentes de los sindicatos, de la Internacional y de organizaciones gremiales. Entonces, todo esto coadyuvó a que, La internacional es la primera, la más moderna industria textil fundada en los años 20, en los años, bueno, fundada muy tempranamente como un proyecto por los sectores modernizantes de la burguesía de la sierra y que después en los años 20, en los años 30 jugaría un papel fundamental en la organización, no solamente económica, sino también política del Ecuador, ¿no? La industria textil que creo que fue extinguida con las políticas neoliberales en las décadas recientes. sí, entonces, bueno, esa ahora, ya luego Por si acaso, Luis Napoleón Dillon estuvo vinculado a los orígenes de esa fracción de clase, de estos grupos que discutían y que también discutían la antorcha. Yo tengo una referencia hasta familiar de la presencia de Luis Napoleón Dillon en esas discusiones socialistas, que tenían la idea inclusive de formar un banco de nuevo tipo para financiar el desarrollo industrial. claro, y en el caso ya pues bueno, un poco también junto a esos acuerdos, avances, momentos de vida democrática, gobiernos dictatoriales, represivos, todos los dirigentes de una u otra manera tenían que pasar algún tiempo a la clandestinidad si no eran apresados. Entonces, todas esas condiciones eran complejas para el desarrollo de Y las como historiador actividades. de los movimientos sociales, ¿cómo ubicas tú el tema de la constitución de la compactación obrera nacional y la guerra de los 4 días? Bueno, ahí la debilidad, pues, el desprestigio que adquirió el Partido Liberal, el viejo Partido Liberal, que hizo también que haya una consolidación de sectores del Partido Conservador. Y el propio Velasco Ibarra, pues, era era uno de los ideólogos de ese Partido Conservador.
en sus primeras instancias, ¿no? Una de las Pues, disidencias, digamos, pero que seguía siendo parte de la misma matriz, ¿no? claro, seguía siendo de esa... Y era un hombre muy católico también, pues muy creyente, ¿no? Claro, era un hombre muy preparado, ilustre, ¿no? Pero también pues con una apetencia de poder infinita, pues, ¿no? Que por sobre todo estaba sus intereses de ser dirigente y presidente de la República, y lo logró por tantas ocasiones, el que más ocasiones ha sido presidente del Ecuador. Y también como árbitro permanente el poder militar, ante la debilidad, ante la posibilidad de una conciliación ideológico-política en el sector de las clases dominantes, permanentemente teníamos como árbitro político a la fuerza militar, que se imponía en todos los gobiernos, que estuvo presente en la época de la Revolución Juliana y que va a estar presente en todo y que al, a la mínima condición derrocaba a un presidente. Velasco Ibarra en su primera presidencia creo que duró 11 meses. Y Entonces, luego se pues, precipitó sobre las se bayonetas. precipitó sobre las bayonetas, decía, porque no consideró, no concilió con las jerarcas militares, que venían pues, que venían siendo gobiernos y manejando el poder de una u otra manera todo el siglo XIX, pues, ¿no? Y ahí vienen también pues ya las confrontaciones interimperialistas, porque hay un sector del ejército que está haciendo, que recibe instrucciones de teóricos militares de carácter italiano. Y la embajada, pues yo te pasé por ahí un artículo que hice sobre un exitoso espía nazi en el Ecuador, pues, ¿no? Cuéntanos, Cómo cuéntanos con un detalle, que la comunidad este, no conoce esos datos. claro, aparece un agente nazi que según la FBI es el más peligroso e influyente en el Ecuador, que tiene el nombre, que llega a influir poderosamente en el gobierno de Federico Páez, el teniente primero Edwin Haldeman, que aquí en el Ecuador adoptó el nombre de doctor Alfredo Enrique Cune, que se hace pasar como médico, que compra una hacienda en la provincia de Guayas, que declara ser un experto de enfermedades tropicales y por lo tanto, y que es considerado un verdadero sabio. Entonces, con esta aureola de sabio, de médico y de todo, y de perito en estrategias militares, entra al gobierno de Páez y es el que organiza pues el aparato a pretexto de la defensa contra el Perú, que hay que armar una policía especializada de inteligencia, que es la que va a servir para reprimir a la izquierda, a los dirigentes de izquierda de la costa los mandan a la sierra, los de la sierra los mandan a la costa, inclusive los mandan a Galápagos Era y la otros colonia lugares, penal. a Mucho la, de nuestra cone- a audiencia la, no debe colo- a la conocer eso, colonia, ¿no? Que era colonia penal. a la colonia penal, claro. Entonces, imagínate, estamos hablando de un gobierno que en sus primeros inicios, creo, que tuvo ministros socialistas y que fueron prácticamente engañados por los socialistas de que iba a ser un gobierno con tinte democrático. Entonces, finalmente, este espía que estaba aquí puesto por la embajada alemana fue apresado en el gobierno de Alberto Enríquez Gallo ante la conflagración mundial con Alemania, a la FBI lo declaró como un enemigo y lo sacaron de aquí, pero luego fue contratado en España
a nombre de la CIA y continuó en su tarea de espía Hicimos alemán. un programa para nuestra audiencia, si te interesa, a Clodoveo. No es casual la relación de lo que después sería la CIA con los servicios de inteligencia y la Gestapo alemanas, ¿no? Desde antes de la guerra, durante la guerra, mientras supuestamente eran enemigos, y después de la guerra. El caso de Klaus Barbie es particularmente notorio. Bueno, mientras eso pasaba con la inteligencia alemana, decía la compañera Nela Martínez, bueno, decía, a ella la perseguían por comunista y su persecución era peor que la CIA, decía ella, ya en la época. En el libro que escribe Icaza, Patricio Icaza, la historia del movimiento obrero ecuatoriano en su tomo 2, él adjunta todo un anexo de los agentes y colaboradores de la CIA en el Ecuador. Lo hace en 7 páginas. Yo he hecho un resumen. Ya, pero esto ya es para los años 60, ¿verdad? Claro, pero ya que están presentes desde la década del 30. Me olvidé de decir, es la entrevista con Theo Ronken, ¿no? Con el que discutimos el tema de la presencia organizadora de toda la extrema derecha y el tráfico de drogas durante 3 décadas por parte de la CIA a través de un nazi, de un hombre de la Gestapo como Klaus Barbie. Entonces es muy importante ubicar esta relación. Entonces, y ahí lo que interesante de esta información es que si la tabulamos, porque ellos mismos está tabulada y está nombrado las personas que son los agentes, muchas personalidades del Partido Conservador, del Partido Liberal, intelectuales que van a ser cooptados, pero la mayor parte se dirigen al movimiento sindical. Hay 93 agentes que operan aquí de la CIA, que están establecidos, que se ha constatado de su trabajo aquí en el Ecuador. De esos 93, 6 están dedicados a, infiltrados en las centrales sindicales que había en el Ecuador. En el Partido Comunista hay 8 agentes, en el Partido Socialista uno, Pero que llegó a ser secretario general, ¿no? que llegó a ser secretario general, claro. En operaciones Naranjo. estudiantiles 4, en el ejército ecuatoriano 7, en la Policía Nacional 5. Es decir, hay una prueba de que el enemigo declarado de la CIA y del imperialismo era el Partido Comunista, porque era el que levantaba una posición antiimperialista, porque la posición de Ricardo Paredes y de los dirigentes fue inclaudicable en su posición antiimperialista, antifascista también, porque si bien Estados Unidos entró a la guerra contra Alemania, pero las élites empresariales y financieras de los Estados Unidos están vinculadas a las élites nazifascistas, muchas de ellas Para de nuestra origen audiencia, nazi. se sorprenderá que el abuelo del último presidente Bush, papá del primer presidente Bush, Preston Bush, fue colaborador convicto, es decir, juzgado en los Estados Unidos por colaborador con los nazis. Él ayudó a través de su banco, Harriman and Brothers, a la financiación del partido nazi y al rearme de la Alemania nazi una vez que Hitler accedió al poder. Entonces, estas condiciones hacían mucho más difíciles a la- la actividad y la acción de la izquierda ecuatoriana, de los revolucionarios y de los dirigentes, pesquisables,
en todo momento en sus actividades gremiales, profesionales, prácticamente inclusive negados a tener una vida familiar. En propio Ricardo Paredes, para mantenerse en la dirección política durante más de 20 años, era ayudado mayoritariamente por su hermano, era el que aquel Modesto Paredes le financiaba muchas de sus actividades políticas porque no podía ir a trabajar siendo médico. Entonces, ahí es una prueba de que las condiciones de la militancia era complicado, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Manuel Agustín Aguirre ya en una edad muy avanzada y él me contaba pues parte, y su hija también de toda la persecución que sufrió, la cárcel, la traición inclusive de algunos compañeros, ¿no? Y como dirigente socialista, es decir, no era solamente el Partido Comunista, sino también el Partido Socialista esa persecución. Y, y, claro, el imperio pues funcionaba con premios y castigos a a los intelectuales que se sometían, los cooptaba. Y también pues el, como en el Ecuador también habían pocas gentes capacitadas, ¿no? Esta cúpula, por ejemplo, de dirigentes socialistas pasaron a ser muchos de ellos que se turnaron de ministros de educación, de ministros de trabajo. Algunos tuvieron encargos diplomáticos en el extranjero. Entonces, toda esta situación debilitó también las posiciones radicales de la corriente de izquierda, ¿no? Y las posibilidades que el partido pudo desarrollar en gran medida también se daban porque la burguesía tampoco lograba consolidar una imagen política a nivel nacional, porque la mayor parte eran líderes regionales o eran caudillos locales los que hacían política, también por una gran debilidad de los organismos estatales. Apenas si funcionaban con algunos recursos los principales consejos cantonales, las presidencias de los municipios de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, diríamos, pero las demás eran pequeñas formaciones estatales con muchas debilidades que vivían de impuestos a las aduanas, al alcohol, a los fósforos, a las exportaciones y que fluían en función de las crisis o apogeos de de los sectores productivos ecuatorianos, ¿no? Entonces, el gran vacío que dejó la exportación cacaotera, la ruina de la producción cacaotera, que hizo que algunas ciudades hasta decrecieran. Es el caso de Machala, que había tenido un vigoroso desarrollo con la producción cacaotera, pero debilitada esa producción, mucha gente abandonó la ciudad, fue a vivir a otras partes. Eso en los años 30 y 40. 30 y 40, y tuvo que haber una reconversión agrícola, dejar el cacao, sembrar café, sembrar plátano, sembrar banano, pero más para el consumo interno, para el mercado interno que para la exportación. Entonces, todas estas condiciones eran las que regían la vida, es decir, una vida económica muy inestable. Por eso es que durante toda la década del 30 hubieron más de 15 gobiernos, pues 15 gobiernos porque mm, esas eran las condiciones de inestabilidad política. En realidad, ¿cómo puede ser que en 10 años haya más de 15 gobiernos? O sea, no duraban en promedio ni un año, pues, ¿no? Entonces, todo eso, esta situación, en algún momento había una buena presencia de asambleístas, de diputados, de senadores, porque habían dos cámaras. Había la representación funcional de los trabajadores por algunas constituciones, trabajadores de la sierra, campesinos de la costa, de la sierra, y eso lograba que algunos militantes
socialistas y comunistas estén en el Congreso y por lo menos sean la voz de esos sectores sociales en la lucha también, porque no se expolie como lo hacían las compañías con capitales extranjeros, en el caso de Portobelo con la Sudamerican, una lucha permanente, constante, para que se cumple en alguna medida algunas de los contratos que había firmado la compañía, pero que simplemente terminaban en ser en unas dádivas y al mismo tiempo permitían que cúpulas de abogados estén en representación de estas compañías, como Carlos Arroyo del Río, que fue siempre abogado de la compañía Sudamerican, por ejemplo, ¿no? Y que era un prohombre de la sociedad ecuatoriana que tenía, que prácticamente era el hombre que manejaba la política. De varias transnacionales gringas como la Coca-Cola y sin embargo ferviente admirador de los nazis, ¿no? Así es. ¿Eh? Además, pues él era un hijo de un vicepresidente de Colombia, ¿no? Y con el agravamiento del conflicto fronterizo con el Perú, que era una constante de la vida política nacional de la década de los años 30 y que terminó pues con la invasión peruana en 1941, que significó una gran tragedia para el Ecuador y más que nada para nuestra provincia, porque nuestra provincia fue ocupada en la mayoría de sus cantones, en lo que ahora es Pasaje, Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, es decir, la mitad de la provincia del Oro pasó a ser ocupada por el Perú durante 6 meses de enero de julio del 41 hasta enero del 42 y que terminó con la firma del protocolo de Río de Como un Janeiro. chantaje, ¿no? Si no se Con, firmaba, no desocupaban. claro, y con la venia de los Estados Unidos, porque la compañía norteamericana de Portobelo siguió exportando libremente Para, no, el oro. para nuestra audiencia, Jaime Galarza Zavala, nuestro querido, recientemente fallecido intelectual, él adelantó hace muchísimos años, hace 60 años, el que detrás del conflicto lo que había es una venganza de otra guerra, porque nos utilizan a los pueblos como vicarios para poner nuestra sangre y dirimir los conflictos entre transnacionales. El conflicto Ecuador-Perú fue la revancha del conflicto de la guerra del Chaco, de la guerra entre Paraguay y Bolivia, en la cual ganó Paraguay. Es decir, las compañías que estaban allí eran las anglo-holandesas, la Shell, y perdió a través de Bolivia la Standard Oil, ¿no? De los Rockefeller en Estados Unidos. En el caso ecuatoriano, en el conflicto ecuatoriano-peruano fue la revancha y las empresas gringas, las de Rockefeller, ganaron a la Shell, que estaba representada por el gobierno ecuatoriano. Entonces, lo que en realidad se estaban es dirimiendo las áreas de concesión petrolera. Atentos, décadas antes de que se encuentre petróleo y mientras tanto les tenían a los intelectuales y a los políticos ecuatorianos, el más famoso, el propio Galo Plaza, que decía que el Oriente es un mito, ¿no? Negando que pueda haber petróleo en el Ecuador. Claro, y es que Estados Unidos había logrado concesiones petroleras de exploración en el oriente peruano. Y mientras nosotros teníamos concesiones petroleras dadas a las compañías inglesas. Entonces, bueno, pero el asunto también es que esa primacía de Carlos Arroyo del Río, que manejaba el Congreso a su antojo, y cuando llegó a ser presidente mediante un fraude electoral, y desde antes, yo diría que una derivación negativa de la Revolución Juliana es que la burguesía ecuatoriana le perdió confianza al Ejército Nacional y montó un aparato propio para la represión, los famosos carabineros. Fueron, fueron una
agrupación militar autónoma que era el que reprimía a los trabajadores en las huelgas y que sirvió y que precisamente con ese aparato militar debilitó la estructura del ejército ecuatoriano, porque cuando se produjo el proceso, un peligro de guerra en la época de Alfaro, Alfaro fue capaz de poner 20.000 hombres en la provincia del Oro para detener la provocación peruana de una invasión, mientras que en el 41, cuando se produjo la invasión peruana, el Ecuador no puso, sino aquí hubieron pequeños destacamentos militares y no pudo reforzar ni defender, y nunca se propuso defender la capital de la provincia del Oro ni su territorio, y fue tomado sin disparar un solo tiro. Fue invadido, fue tomado Machala, Pasaje, sin disparar un solo tiro. Es decir, nunca hubo un proyecto de defensa de la soberanía nacional, porque el interés de esta burguesía costeña Era estaba reprimir a su propio pueblo. en reprimir a su propio pueblo. Entonces, miren ustedes, las condiciones eran complicadas para... Y claro, el... Ahora, conversábamos con Javier Garaycoa que el ascenso de este sector plutocrático del liberalismo, que había sido derrotado por la Revolución Juliana y que buena parte de los años 30 había sido puesto al margen, paradójicamente pudo reinstalarse, pudo resucitarse, porque en el Congreso convocado por Alberto Enríquez Gallo dio un tercio a los conservadores, un tercio a los liberales y un tercio a los socialistas y la mayoría la hicieron en una coalición liberales y socialistas para elegir a Aurelio Mosquera Narváez, que era de la fracción plutocrática del liberalismo, ¿no? Entonces, interesante ubicar que el acceso a esta dictadura supuestamente liberal, pero que en realidad tenía una versión más bien de extrema derecha, lo que hacía es reavivar el pacto nacido del asesinato de los Alfaro con el consentimiento no conocido de los propios socialistas, de la propia izquierda, ¿no? Claro, y el... Bueno, ahí hay un... Siempre el ejército ecuatoriano tiene una debilidad estructural en cuanto a su formación teórica. Las veleidades democráticas, un poco oportunistas de determinados sectores del ejército, eran simplemente eso, ¿no? Porque en las represiones del 15 de noviembre de 1922 participaron toda la estructura militar para reprimir a los trabajadores de Guayaquil. En la represión que se hizo a los trabajadores mineros de Portobelo, con muertos, hubieron también destacamentos y batallones que lo hicieron, ¿no? Es decir, mientras no desacomodaba su vida social, los militares oscilaban entre defensores de los intereses de las oligarquías y de las, y de las clases dominantes. Bueno, se dieron coyunturas. Alberto Enrique Gallo, que también había participado en el 15 de noviembre, había sido parte de los destacamentos militares, ahora asumió una posición democrática, porque también, porque había una respuesta popular importante a la dictadura de Páez. Entonces, fueron tantos los desaciertos que finalmente fue derrocado por su propio ministro de Defensa, ¿no? Y asumió, bueno, Alberto Enríquez Gallo y él también ilusoriamente creó esa representación tripartita que Mosquera Narváez terminó aislando a los socialistas y entrando en contubernio entre los liberales y conservadores, esa fue la manipulación que hizo Carlos Arroyo del Río para garantizarse un gobierno proclive a su asegurada reelección. Y ahí también estuvo
Ahí también estuvo Plaza, pues, ¿no? Claro, Plaza Lazo como Pero ministro. Plata Lazo después estuvo en la oposición, ¿no? Claro, pero ya, pues, luego que le hicieron el fraude electoral a Velasco Ibarra, y Velasco Ibarra también adoptó una posición democrática porque se aliaba, pues, a los sectores que estaban organizados, porque ya habían, en todo caso, la década del 30, una época de mucha crisis, de muchas condiciones económicas desfavorables para el convivir nacional, pero favorables para la organización y la respuesta popular, porque habían acciones permanentes de huelgas, de movilizaciones, de lucha de los trabajadores, ¿no? Entonces eso hacía que hay un péndulo, pues no, un péndulo democrático y un péndulo conservador y represivo, en el marco de una lucha también internacional. Recuerden también que esta guerra, esta intervención de Japón imperialista tenía su influencia en el Perú, por ejemplo, y comenzaron también ellos a operar en el Perú, porque en el Perú siempre hubo una migración importante de asiáticos. Y, por ejemplo, imagínense que llegaron a tener un presidente de extracción japonesa, pues Fujimori, pero no es una casualidad. Precisamente es porque había esa presencia, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones imperialistas, la guerra, la Segunda Guerra Mundial y también la gran coalición que termina finalmente haciéndose, ¿no? Por ejemplo, hay también ilusiones de que ese acuerdo de Estados Unidos con Rusia que terminó siendo el que demolió la estructura fascista de Hitler y terminó la Segunda Guerra Mundial, creo algunas ilusiones de que había posibilidades de un acuerdo con, con el imperialismo, ¿no? Por eso se habla de la posición del presidente del Partido Comunista de Estados Unidos, el browderianismo que se llama, ¿no? Que era el presidente. Cuéntanos cómo se utilizó el pretexto del browderismo para generar una serie de movimientos internos de mucha trascendencia dentro del Partido Comunista que justamente mandarían al exilio interno a Ricardo Paredes. Bueno, recuerden que el ascenso de Hitler al poder en Alemania se produce porque el Partido Comunista no hace un acuerdo con el Partido Socialdemócrata Alemán. Los votos, la primera mayoría la alcanza el partido de Hitler, pero las dos fuerzas que le siguen en votos era el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Comunista, Que juntos sumaban más del 50%. que sumaban más del 50%. Ese error de no atacar al enemigo principal, que era Hitler, de no aliarse, de no acordarse, siguiendo pues las recetas que respondieron a la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? La traición de la socialdemocracia, que terminó con la muerte de los líderes alemanes, Clara Zetkin y Carlos Liebknecht, No, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht. perdón, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, que eran los dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, que fueron asesinados con la complicidad del Partido Socialdemócrata. Entonces, eso creó una redencilla política a nivel del continente europeo, pero que pasadas las circunstancias esas, había que buscar un frente antifascista, que fue precisamente lo que corrigió la, el séptimo Congreso de la Internacional Comunista. Entonces dijo, hay que hacer un gran frente antifascista, aislar a los antifascistas. Que es la táctica del Frente Popular, ¿verdad? Es Que la lleva táctica, al gobierno en España, en Francia y en otros países. la En táctica Chile, del acá en frente. América Latina, ¿no? Claro, entonces tenía que haber una unidad de acción con los sectores socialistas, comunistas, socialdemócratas, liberales, es decir, todos con aquellos que se oponen al fascismo.
Entonces, un poco eso, esa situación repercutió pues acá. No se pueden copiar condiciones como se copió una posición en la al final de la década del 20 se derivó en una división el Partido Comunista con el Partido Socialista, que no debió haber ocurrido, que debió mantenerse pese a las condiciones, debió haberse mantenido como un frente único, democrático, popular, para afectar los intereses de las dos grandes entidades que oprimían al pueblo ecuatoriano, la clase terrateniente y la burguesía financiera, pues que eran los enemigos principales de la sociedad ecuatoriana. Ahora ya, en esta nueva etapa, había que hacer un frente para resistir, pues, pero un poco eso también crearon condiciones, pero además pues los agentes que se movían al interior, como lo hemos visto, ¿no? Al interior de las fuerzas de izquierda del Partido Socialista y más que nada del Partido Comunista, ¿no? Entonces, Pedro Sanz fue acusado de ser browderiano, de plantear una postura de unidad con sectores democráticos burgueses o del capitalismo norteamericano, ¿no? Mientras que en este caso Ricardo Paredes, él era contrario a esa posición. Yo creo que no afectó mucho, pero en definitiva se crearon nuevas fisuras internas, especialmente en el Partido Comunista, ¿no? Y eso también fue perjudicial para los procesos. Pero en todo caso, nosotros tenemos una realidad nacional complicada, un país con rezagos feudales, un país dependiente, un país con intromisión ya crecientemente imperialista, que miren ustedes que con pretexto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se tomó una base en Santa Elena y en Galápagos, y Y que después luego, los dejó destruyendo, ¿no? Para que sirva como claro, lección para lo que va a pasar ahora con la actitud permisiva de estos gobiernos vendepatrias. claro, y luego pues logró que le apruebe el Congreso esa intromisión, porque primero se metió mediante un acuerdo secreto con el gobierno de Arroyo del Río, y luego pues logró que en el Congreso se apruebe esa, esa concesión a los militares, como ahora se ha logrado, como está ocurriendo ahora en la vida política del Ecuador, pretextando la... Y para nuestra audiencia es importante ubicar que esto se da como secuencia a la obligación a la chantaje que hace los Estados Unidos para que el Ecuador firme el protocolo de Río de Janeiro. Digamos, pues el protocolo de Río de Janeiro fue firmado sin ninguna aquiescencia del Estado ecuatoriano. Usted firma, así le dijeron al canciller Tomás Donoso, esto es lo que puede firmar usted, y si no firma ahora, las condiciones serán peores. Y como tenía de prenda territorial a la provincia del Oro, si usted no firma, pues el Oro, esta provincia se va a quedar en manos del Perú. Esa fue, así le hicieron al Perú, le hizo Chile. Se tomó Lima y mientras no resolvieron el problema limítrofe a favor de Chile, el ejército peruano continuó en Chile, Sí. en el Perú, en Lima. Y eso le hacían aquí al Ecuador. Sí, Además, pero es, porque, es importante ubicar el papel que jugaron los Estados Unidos en ese proceso, ¿no? claro, Estados Unidos era el que decidía todo, pues, ¿no? Decidía todo y sus intereses primaban por sobre la política y los intereses del Ecuador. Entonces, eso creó la grave crisis política en el Ecuador, que
Es la peor crisis que ha tenido el Ecuador, Ahora, con... cuéntanos, ¿cómo se dio la unidad de las fuerzas de izquierda, no solamente socialistas y comunistas, sino otras fuerzas democráticas, incluyendo fuerzas del Partido Liberal, incluyendo fuerzas del Partido Conservador ya modernizado, del velasquismo, en la insurrección del 28 de mayo del 44? Sí, yo quisiera antes de decir eso, miren, no sea, yo fui profesor de historia de límites durante 15 años. Y en los textos, en ningún texto de historia, en ninguno de los textos sobre la invasión peruana, se cuenta la verdad sobre ese problema. En primer lugar, es evidente de que no fue defendido el territorio de Ecuador, no hubo la menor intención. En segundo lugar, cerca de 800 ecuatorianos fueron presos de guerra que pasaron a estar en campos de concentración en el Perú, que fueron liberados escalonadamente. Muchos de ellos murieron en en esa concentración, y no solamente militares que fueron presos, sino civiles. Se, entonces, en la provincia del Oro, pues especialmente todos los pobladores la mayoría de los pobladores de Machala, Pasaje, Santa Rosa, tuvieron que salir de la provincia. Algunos fueron a la parte alta, fueron a Zaruma, a Portobelo, a Piñas, que eran zona no ocupada por los peruanos, pero la mayoría fueron a Guayaquil, a Cuenca, y asimismo cerca de 1000 niños pasaron a ser ubicados en colonias en distintos lugares de la Sierra Ecuatoriana. Ahora ya tenemos los datos de cuáles son esos niños y pasaron durante los 6 meses que duró la invasión peruana en esas colonias, porque Guayaquil no tenía condiciones para dar albergue, ni educación, ni atención médica a los niños que llegaron a estas zonas. Entonces, estas condiciones, pues, esa tragedia, además de que se llevaron hasta los techos de las casas de las poblaciones invadidas, todos los semovientes, el ganado, las cosechas de esa época también fueron llevadas. Es decir, prácticamente se expolió a la zona invadida por los peruanos. Entonces, todas esas condiciones fueron una gran tragedia que después de 1942, prácticamente la primera tarea era reconstruir la provincia, permitir el retorno de la población que había salido fugada de estos territorios y reconstruir las viviendas, las fincas, la producción. Entonces, un gran, una gran tragedia nacional para un pueblo pacífico, porque no había hecho ni siquiera la guerra. Se dice que murieron 500 personas en la invasión peruana. Es el dato que más o menos se obtiene, pero una gran cantidad de ellos civiles, que, que por los bombardeos de la aviación peruana, el Ecuador no tenía ninguna aviación, morían en los caminos. Entonces, las condiciones que después de ya firmada la paz, firmado el protocolo de Río de Janeiro, había toda una condición psicosocial para dar al traste con el gobierno de Carlos Arroyo del Río. No había ninguna fuerza política ni social que mantenga el gobierno de la traición, el engaño y de la entrega que era el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Entonces, pues yo diría que todo el proceso que se va a dar posteriormente a ese hecatombe social que constituyó No, la acordémonos que invasión peruana. prácticamente completó los 4 años, ¿no? Claro, completó los 4 años prácticamente y, y los propios militares que no fueron ni siquiera armados, porque inclusive con una política militar, con una táctica militar desastrosa,
se implementó una política de puestos militares. Los 3.000 militares que estaban en el oro, se los destinó a 15 puestos militares en condiciones precarias. Ahora hay documentos, versiones de los ex- excombatientes, inclusive un militante del Partido Comunista que llegó a ser secretario general del Partido Comunista aquí en la provincia del Oro. Él dejó un folleto como partícipe de la Segunda Guerra Mundial. Hernán Acevedo, que también fue secretario general del Partido Comunista en Loja, también fue un excombatiente. Es decir, todas estas No de la situaciones Segunda Guerra Mundial, sino de la de guerra la, del Ecuador, claro, de ¿no? la guerra del 41, Ya. de la guerra del 41. Entonces, todas estas condiciones daban para garantizar que iba a existir un gran frente social, democrático, popular, patriótico, para defenestrar a Carlos Arroyo del Río. Y eso se dio en la Revolución del 28 de mayo. Y que Que, lastimosamente fue traicionada por Velasco Ibarra, ¿no? En marzo del claro, 26. pero que constituyó una movilización, una guerra civil pequeña de pocas horas en, en Guayaquil, pero que hubieron levantamientos y organizaciones masivas en todas las provincias del Ecuador. Yo hice la historia del 28 de mayo en la provincia del Oro con movilizaciones y con desconocimiento de autoridades, de jefes civiles y militares que se proclamaron aquí en la provincia del Oro, defenestrando a los gobernantes puestos por Carlos Arroyo del Río. Entonces, esa es un poco la historia que hay que seguirla narrando y contando para Bueno, que Clodoveo, haya yo una creo que hemos hecho comprensión de un, nuestra un realidad. recorrido y una caracterización muy valiosa que investigadores, pero también las nuevas generaciones, valdría que la tomen en cuenta en sus consideraciones, no solamente respecto a lo que ha sido nuestra historia, sino respecto a las tareas del futuro y a las tareas del futuro inmediato. Yo te agradezco muchísimo y no sé si quieras hacer un redondeo de esta última sesión con algunas palabras finales. Bueno, lo que se puede decir es que mientras haya una clara concepción patriótica, democrática, popular, no importan los sacrificios ni las penalidades, importan que esos objetivos se lleven a cabo a pesar de las difíciles condiciones. Nos dieron una gran enseña de valor estas personalidades que comandaron los acontecimientos de las décadas del 30, que terminaron por influir en todo el proceso democrático del Ecuador hasta la actualidad, ¿no? Bueno, hombre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y